Hace unos años, una niña estaba sentada con su madre y hablando, y entonces ella también le pidió algo a su madre. A saber, que si una mujer volvía a nacer, la niña no quería nacer. Pensaba que su madre no tenía por qué darla a luz y que debía limitarse a vivir por sí misma. La mujer no entendía por qué de repente su hija empezaba a hablar de eso. Y le explicó que en las clases de magia hoy en día estaban de moda las historias sobre el renacimiento. Esto solo hizo reír a la mujer, pero pensó que a los niños se les debería enseñar con un poco más de diligencia y no hablar de esas historias. Pero su hija pensaba de otra manera. Había reflexionado mucho sobre el Renacimiento y pensaba que no tenía nada de especial. Y le explicó a su madre que, aunque algo cambiara, ella seguiría siendo hija de su madre y de su padre. Pero ella era hija de un varón, así que no había forma de que consiguiera un estatus superior al de condesa. Aparte de algunas pequeñas cosas, su vida en sí no cambiaría. Así que si tuviera la oportunidad, se negaría a nacer con su madre. Pero la mujer solo sonrió y preguntó si existía tal posibilidad. Su madre le recordó que se había graduado en la academia con un 6º rango, pero ella solo le pidió torpemente que no lo mencionara. La mujer se rió y prometió que si tenía la oportunidad, no daría a luz a su hija. Sobre todo no quería pasar por todo ese dolor y agonía. Sonrió y pidió que su madre, si volvía a nacer, conociera a algún otro hombre que fuera mejor que su padre. Quería que su madre tuviera un marido guapo, alto y guay. También quería que su marido entendiera las imágenes que estaba creando. Pero la mujer solo sonreía tristemente, explicando que sus cuadros eran lo mismo que las notas de su hija en magia. Pero la niña no prestó atención a tal broma y recordó que su madre tuvo un primer amor. Y deseó que si su madre volvía a nacer, aún confesaría sus sentimientos a su amante. En aquel momento, la mujer pensó que todo esto era imposible, así que prometió a su hija que definitivamente lo haría. Pero un día empezó a llover. Entonces todos empezaron a gritar y a pedir ayuda, porque la carreta volcó a causa del camino resbaladizo y la mujer cayó de ella y empezó a sangrar a causa del fuerte traumatismo. Aún no se había dado cuenta de lo que le había ocurrido. No murió y fue llevada a su casa. Allí los médicos y su marido discutieron que aunque viniera un mago, el caso de su mujer era demasiado grave y solo un milagro la curaría. El hombre asustado pidió que el curandero al menos intentara reducir su dolor. En ese momento, llorando sobre el cuerpo de su madre, su hija empezó a susurrar algo. Era el calor apenas perceptible de su respiración y un susurro apenas audible. Entonces la mujer empezó a perder el conocimiento. La siguiente vez que abrió los ojos, descubrió que estaba en casa de sus padres. Más tarde, esta habitación iba a ser el dormitorio de su sobrina, por lo que la mujer no entendía qué hacía aquí. Empezó a pensar que el accidente que le había ocurrido era solo un sueño. Pero de repente una criada vino a despertarla porque era lunes, lo que significaba que podría llegar tarde a clase. Era la niñera de la niña, pero la protagonista sabía muy bien que su niñera había muerto hacía 6 años. La mujer asustada se dio cuenta enseguida de que la ama no tenía muy buen aspecto, por lo que sospechó asustada que podría no encontrarse bien. Pero la niña le explicó que estaba bien, pero le preguntó por qué la niñera seguía viva, porque estaba muerta. La mujer asustada pensó que la ama había tenido una pesadilla. Entonces recordó lo que su hija le había susurrado. Le pidió a su madre que se acordara de cambiar de vida en caso de renacimiento. Rápidamente se levantó de su asiento y corrió a su escritorio, donde tenía su cuaderno, y comprobó que era octubre. Entonces se miró en el espejo y fue evidente que, efectivamente, había renacido y había retrocedido en el tiempo hasta aquel otoño en el que aún era muy joven. Era octubre y tenía Ninetén años. Había renacido antes de terminar la academia, después de lo cual se casó con el barón Harold. La muchacha pertenecía al vizcondado de Caplite. Su familia era especialmente rica y para nada provenía de familias aristocráticas sencillas. Pero aunque su familia tenía sus propias tradiciones, por desgracia no tenían historia. Lo mismo podría decirse de la protagonista. No era inusualmente bella y tampoco tenía nada destacable.
pero sus padres la querían mucho y sus amigos la apreciaban como persona. Más tarde se casó con Heraldo, el hijo mayor de un varón. Pero la vida de casada, como sospechaba la mujer, no resultó tan interesante y emocionante. Heraldo era un hombre honrado. Vivía de acuerdo con su conciencia y no despilfarraba el dinero. Amaba a su hija común y también era motivo de orgullo para su madre. La baronesa no sabía dónde más encontrar un cónyuge tan bueno como lo era su hijo, porque el otro seguramente ya habría tenido una amante y habría apostado. Por eso reprochaba constantemente a la protagonista que la muchacha no apreciara a su marido, que era tan amable, fiel y cortés con ella. Pero en realidad, Heraldo no era un marido perfecto. Le daban pena las joyas para el vestido de su hija, y también le eran desconocidas las alegrías sencillas. Como la protagonista y Heraldo tenían la misma altura, ella tuvo que ponerse zapatos de novia sin tacón para no humillar su dignidad. Habría sido una vida aburrida y sin mucho color, pero había algo especial. Era su hija, que había nacido con talento para la magia. Por supuesto, el talento no era inequívoco, pero sin embargo, tanto la protagonista como su hija estaban locamente felices por ello. Pero ahora que lo pienso y lo recuerdo, toda la heroína no podía aceptar que estaba despierta y que era posible. Tenía todos sus recuerdos con ella. Recordaba haber dado a luz y criado a su hija, pero ahora tenía 19 años de nuevo y su cuerpo era puro e inocente. La protagonista entendió una cosa, que el sueño no podía ser tan creíble. Y ahora las palabras de su hija, que le pedía a su madre que hiciera lo que quisiera después de renacer, alcanzaron a la protagonista. Se dio cuenta de que había vuelto al pasado y no era un sueño después de todo. Así que ahora la niña corría por los pasillos en camisón y llamando a su madre, seguida por su niñera, que pidió a la ama que esperara y se pusiera al menos una bata. Pero ella no iba a detenerse. La niña seguía corriendo con lágrimas en los ojos, recordando solo una cosa, a saber, que antes de morir su madre, nunca tuvo tiempo de decirle que la quería. Algún tiempo después de los 70 años, su madre perdió la audición. Así que cuando la niña hablaba con ella, siempre se molestaba. Pero al mismo tiempo, a la protagonista no le gustaba nada estar sola. Con el tiempo, se cansó de hablar con su madre y aprendió el lenguaje de signos para hacerlo más fácil. Pero su madre se enfadó aún más por ello. Esa fue la última vez que se vieron. Pero la niñera le explicó a la señora que ésta había ido al jardín a mirar las flores. La señorita Rhodes se asustó al darse cuenta de lo que llevaba puesto la señora y le explicó que no podía entrar en el estudio en pijama, pero no le importó. Abrió la puerta y se arrojó a los brazos de su padre llorando. El padre de la niña, que siempre había sido estricto en su opinión, había enfermado más tarde de una debilidad y por eso envejecía rápidamente y se comportaba como un niño. A la niña le dolía mirarlo, así que ahora, cuando se le presentaba la oportunidad, corría directamente hacia el hombre. Este abrazó a Rachel e intentó comprender qué le había ocurrido y por qué su hija se comportaba de forma tan extraña. Entonces se dirigió a su amigo, que estaba en el vestíbulo, y le pidió que esperara fuera un rato. Él se dio cuenta enseguida de lo extraño de la situación y salió. Pero la chica reconoció su nombre, por lo que enseguida se avergonzó y se tranquilizó. Se dio cuenta de que nunca se había encontrado en una situación así, pues había aparecido de la forma más obscena ante aquel hombre, que ahora estaba con su padre y era su primer amor. Se llamaba Stermel Raft. Más tarde llegó también la enfermera al estudio y sentó a Reichen en la silla. Entonces el padre, preocupado, empezó a preguntar qué le había pasado a su hija. La enfermera tampoco sabía la respuesta, porque la señora se había comportado un poco extraña desde que se despertó. Entonces, todavía llorando, Rachel le explicó que quería ver a su padre porque había tenido un sueño terrible. El padre, preocupado porque su hija se comportaba como una niña, preguntó a la niñera si estaba segura de que no le dolía nada. Entonces la niñera dijo que le pediría al doctor Norman que la examinara. El padre se sentó amablemente junto a su hija y le pidió disculpas, pues tenía que marcharse porque tenía que mantener una conversación muy importante, pero le prometió que seguramente volvería con su hija a la hora de comer.
Raichen aceptó y pidió que su padre también le dijera a Sir Stermel que lamentaba mucho que la hubiera visto en un estado tan vergonzoso. Al principio, su padre se sorprendió de que conociera a aquel tipo, pero luego recordó que se había graduado en la academia el año anterior, por lo que supuso que Raichen había oído hablar de él. El hombre también pensó en el hecho de que, puesto que su hija conocía a este tipo, era realmente una persona influyente. Aunque Sir Stermel era el hijo ilegítimo de la hija de la familia Raft, todo el mundo decía que ni una sola vez había perdido el primer puesto en la academia. Raichen, al ver la preocupación del hombre, le explicó a papá que no se conocían personalmente, y la niñera, preocupada, le explicó a Raichen que ya debería estar haciendo lentamente las maletas y trasladándose a la academia. Pero ella le explicó con firmeza que hoy no iba a ninguna parte. Quería ver a su madre cuando volviera, así que le preguntó si podía saltarse un día. La niñera se opuso, pero ahora que Raichen había renacido y miraba atrás en su vida, estudiar en la academia no le parecía lo más importante. Después de todo, lo más importante en la Academia del Reino era tener talento para la magia. Las chicas entran en la academia por la magia y su parte es bastante dura, porque el talento para la magia es muy raro. Las chicas mágicas con un talento poco común no podían asistir a los lugares donde estaban los chicos, pero las aristócratas que no tenían talento para la magia también se veían obligadas a entrar en la academia. Las chicas corrientes no querían recibir la misma educación que los chicos, y las chicas con talento soñaban con convertirse en grandes magas. Además, la mayoría de las chicas no querían competir con los chicos, por lo que la academia enseñaba a las chicas que ingresaban arte y etiqueta para convertirse en damas nobles. Por eso, Raichen siempre enseñó a su hija que estudiar era importante y divertido, porque así podría hacer lo que quisiera, pero también creía que asistir a la academia no era lo más importante. La hija de Raichen tenía menos restricciones que ella, por lo que Raichen siempre sospechó que la niña podría haberse escaqueado de las clases. Pero en cualquier caso, Raichen no tenía intención ni energía para ir hoy a la academia, así que cuando volvió a su habitación decidió dormir. Cuando entró la madre de la niña, pudo calmarse rápidamente, porque empezó a darse cuenta de la realidad en la que se encontraba ahora. Estaban discutiendo mientras tomaban una taza de té que no tenían suficientes flores para el banquete. La explicación era muy sencilla. Este año el otoño se había enfriado antes de lo habitual, por lo que no había suficientes flores. Al parecer, la condesa había utilizado todas las flores que tenía para el banquete, así que Raichen le ofreció a su madre una alternativa. Podrían poner las flores no en grandes jarrones, sino en tarros pequeños. En ese caso, podrían tener suficientes flores del invernadero para pequeños ramos. Raichen pensó que los ranúnculos, las rosas y las ramitas de eucalipto serían la mejor elección. Más adelante podrían añadir también narcisos y jazmines. Cuando miró el tarro, su madre se quedó muy sorprendida. Tenía mucho mejor aspecto del que había imaginado en un principio, y ni siquiera se había dado cuenta de que su hija tenía tanto talento. Pero no era de extrañar, porque Raichen llevaba 20 años casada. Pero ella sonrió y le explicó que todo estaba bien y que solo quería hablar con su madre. Pero ella solo se rió, porque recordaba cómo su hija le había jurado que no hablaría más con ella, porque a Raichen no le gustaban los regaños de su madre y llevaba mucho tiempo callada. Pero la niña sonrió y le explicó a su madre que solo quería hablar un rato con ella, porque llevaban mucho tiempo sin hablarse como es debido, y entonces se abrazaron. Era cierto, la niña llevaba mucho tiempo sin hablar con su madre. Tenía algo que deseaba hacer por encima de todo, y desde que había renacido, deseaba ser amable con sus padres para no arrepentirse de sus actos en el futuro. Antes de que el pesimismo y las penurias llenaran la vida de Raichen, tenía el deseo de decirles a sus padres que los quería y abrazarlos con fuerza. E incluso en el futuro, cuando sus recuerdos se nublaran, quería estar segura de los sentimientos que sentían el uno por el otro para no olvidar nunca a sus padres. Ya había hecho muchos cambios pequeños pero importantes en su vida desde que regresó al pasado. Después de su pelea con Pauline, con quien había dejado de comunicarse,
ya no estaba enfadada con la chica y habían hecho las paces. También eligió un vestido diferente para el banquete de graduación. Lo cambió por un vestido morado de satén con joyas, pero todas las amigas y doncellas personales de Reichen estaban en contra de este cambio. Pero incluso ellas, cuando vieron a Reichen con el vestido, no pudieron evitar reconocer lo bien que le sentaba. En tercer lugar, cada mañana Reichen decía a su familia que les quería, incluso a su hermano Michael, que no entendía este extraño comportamiento de su hermana, que nunca lo había hecho antes. Pero incluso después del Renacimiento, Reichen no se convirtió en una gran persona en un instante. Seguía teniendo un rostro corriente, una familia, inteligencia y talento. Así que sabía que pronto su padre le presentaría a Gerald, a quien consideraba un cónyuge adecuado, y ella volvería a casarse y a vivir como antes. Pero en cualquier caso, Reichen no iba a aceptar ese destino. Ya había decidido que lo cambiaría todo en su vida, así que esperaba poder hacer frente a esa tarea. Además, con el tiempo, Reichen se dio cuenta de por qué su hija había dicho que Reichen no tenía que darla a luz. Si volvía a nacer, no podría cambiar su vida radicalmente hasta convertirse en una persona completamente distinta, aunque volviera a nacer. Pero esta niña era una persona diferente, porque para Reichen era su querida y preciosa hija y su familia. Su hija era todo su mundo para Reichen, así que estaban destinadas a encontrarse de nuevo. Esta vez, Reichen decidió seguir pintando, porque estaba contenta con todo, pero tenía un deseo especial. Pero de repente se acercó una amiga y le preguntó a Reichen si había elegido pareja para el baile. Era Débora, y Reichen le explicó que pensaba ir al baile con su padre. Débora le pidió a Reichen que no fuera tan aburrida y le dijo que quería ir al baile de graduación con Lawrence. En su vida pasada, Reichen se habría puesto celosa al enterarse de la pareja de la chica, pero conociendo el futuro, no quiso ponerse celosa. Lawrence, hasta los 50 años, no podía dejar de mirar a las chicas que tenían poco menos de 20, así que Reichen aconsejó a su amiga que no se alejara de su compañera. Débora no entendía por qué su amiga había empezado a hablar como su tía y se preguntaba por qué Reichen no tenía un novio que le gustara, y Débora ni siquiera sabía quién podía ser potencialmente su pareja. Pero Reichen le explicó con calma que creía que su padre tomaría la decisión, pero Débora pensaba que no había nada malo en salir con alguien. Si tenía suerte, podría conocer a un buen hombre y convertirse en su esposa, o incluso podría encontrarse con su destino. Al ver a su amiga tan feliz, Reichen pensó con torpeza en el hecho de que nunca antes había tenido una oportunidad así y no sabía qué esperar ahora. Cuando llegó la hora de irse, llovía fuera y Reichen esperó a Penny, pero nunca llegó. Reichen se dio cuenta de que si iba al carruaje mientras llovía y no llevaba paraguas, no podría volver a ponerse el vestido, se estropearía, así que tuvo que esperar. Pero no estaba disgustada, pues ahora afuera había un fresco y cálido olor a lluvia. Le gustaba este tiempo, pues Reichen enseguida empezó a recordar su pasado. Pero de repente oyó pasos y se dio la vuelta para ver quién había llegado. Era Sir Schdermel, que parecía muy excitado al ver a Lady Capland. De un vistazo, Reichen empezó a preocuparse de inmediato, porque ese hombre la había visto sin duda con aquel ridículo pijama. Ni siquiera sabía cómo dirigirse al tipo. Al principio, el tipo pensó que Reichen no sabía cómo se llamaba, pero ella hizo una reverencia y se presentó, haciéndole saber que había oído hablar de él. También le explicó que su primer encuentro había sido bastante incómodo y le pidió disculpas por aparecer de una forma tan ridícula. Pero Schdermel le explicó que Reichen no tenía nada por lo que disculparse, sobre todo porque incluso su padre parecía muy emocionado. Reichen se alegró mucho de que el joven se preocupara tanto por su padre, pero le explicó que no era para tanto. Finalmente ambos siguieron de pie bajo la lluvia y mirando a Schdermel, Reichen se dio cuenta de que la Torre de los Magos estaba en la academia, por lo que no era de extrañar que se hubiera cruzado con Sir Schdermel. Era un genio, pero no mucha gente lo sabía en aquel momento, porque nadie sabía lo poderoso que era. Tenía 2 elementos a la vez, el agua y el viento.
El mundo no lo sabría hasta 2 años después, cuando se reveló que su padre era rey. Hasta entonces, será hijo y nieto del marqués, pero no un aristócrata. Sin embargo, tras la muerte de la reina, el rey se casará oficialmente con su madre, y entonces Schdermel tomará el apellido de su padre. Un hijo nacido ilegítimamente no puede heredar el trono, así que el rey le dará el título de duque con el consentimiento de la reina. En cualquier caso, Raiken sabía que nunca conseguiría un tipo así que no esperaba nada. Además, Schdermel era mi primer amor desde hacía mucho tiempo. Cuando Raigens y su hija mantenían una conversación interesante, nunca pensaba seriamente en lo que decía, pero ahora era diferente. Pero Raigens se dio cuenta de que ahora que Schdermel era muy joven, era completamente diferente del duque en el que se convertiría en el futuro. Pero el duque, al que Reichen siempre miraba de lejos, era muy atractivo, aunque era mayor que Reichen, por lo que nunca estaban en la misma compañía. Aún así, el corazón de la muchacha se estremecía con solo verlo. Ahora tenía ante sí a un tipo muy distinto de la imagen que ella recordaba tan bien, pero siempre había tenido un porte apacible y tranquilo, y siempre había una atmósfera más bien fría a su alrededor. Schdermel no era en absoluto diferente de aquella vez. Era como si Reichen estuviera de nuevo en sus recuerdos. Pero de repente, mientras ella pensaba ensoñadoramente en lo que estaba pasando, Schdermel se le acercó y le preguntó si tenía paraguas. Él sospechaba que se quedaba allí esperando a alguien porque tenía miedo de mojarse. La chica le explicó que el problema era su vestido, porque si se mojaba, se estropearía. Reichen le explicó que si esperaba un poco, la recogería una criada que sabía que Reichen solía volver a esa hora. Entonces, Schdermel se preguntó si la chica tenía frío. Ella le explicó que hacía fresco, pero nada crítico, y que si tenía frío, iría al taller. Pero él no sabía nada del taller, así que Reichen le dijo que el taller estaba en el edificio principal y que normalmente se utilizaba para pintar. Reichen se alegró en cierto modo de que Schdermel lo conociera, pero sabía que no había absolutamente nadie en las exposiciones de arte. Sin embargo, él le explicó que era de los pocos que acudían a las exposiciones y le explicó que el motivo de la escasa asistencia era que en la academia no había gente interesada en el dibujo. Reichen retomó la conversación y explicó que a la mayoría de la gente le gusta ser famosa. Los que estudian destacan por sus estudios e intentan mostrarse de todas las formas posibles, sobre todo si tienen magia. Todos los magos quieren llegar a lo más alto. Reichen pensaba que dibujar era un pasatiempo para gente tímida como ella, que tenía mucho tiempo libre. Solo recordó con torpeza cómo se había presentado en casa de su padre en pijama y se dio cuenta de que debía de haberle dado una impresión equivocada. De repente, la chica estornudó y se disculpó. A pesar de ello, Schdermel empezó a mirarla con extrañeza. Luego se disculpó temerosamente, pues había olvidado sus modales, ya que llovía y hacía frío. Ella intentó explicarle que estaba bien, pero Schdermel le tendió la mano y le dijo que, si la dama se lo permitía, la llevaría hasta el carruaje. La emocionada Reichen no entendía por qué Schdermel estaba junto a ella, pues pensaba que tampoco tenía paraguas. Pero con un simple gesto de la mano, empezó a lanzar un hechizo al aire, creando una cúpula que la protegería de la lluvia. Después, Schdermel le preguntó si la chica sabía algo de magia. Ella le explicó que no sabía mucho y que solo había oído hablar de ella. En realidad no era cierto, porque Reichen sabía lo suficiente, ya que su hija había estudiado magia en la academia y siempre estaba orgullosa de hablar de ello. Pero si Reichen se lo hubiera contado al chico, probablemente no habría sido capaz de explicarle sus conocimientos. Schdermel le explicó que, como era un mago del viento, podía manejar fácilmente el tiempo en días como aquel, y tendiéndole la mano, el hombre le ofreció su ayuda. Reichen se preguntó si podría aceptar su amabilidad. Por lo que ella sabía, el duque era un hombre bastante frío. Nunca trataba a nadie con frialdad, pero nunca mostraba interés por nadie. Además, no era el tipo de hombre que utilizaría la magia y acompañaría a una chica desconocida que conociera por primera vez. Así que ahora Reichen se dio cuenta de que, efectivamente,
era una gran suerte. Aceptó la ayuda del hombre y pensó emocionada que, retrocediendo en el tiempo, había podido marcar la diferencia. Sdermel le explicó que eso se debía a que él también podía controlar el agua, así que drenó la tierra para que el vestido sobreviviera. Y entonces, sonriendo, Reichen explicó que era simplemente increíble. El chico se sorprendió de que Reichen pareciera que no había visto nada asombroso, pero ella explicó que seguía sorprendida. Se sentía como si estuviera dentro de la magia, aunque probablemente lo estaba. Pero de repente, mientras caminaban tranquilamente, Reichen oyó el aullido excitado de su criada, que ya estaba corriendo con un paraguas. Pero sonriendo tranquilamente, Reichen le explicó que todo iba bien, que había llegado al carruaje sin mojarse. También se dio la vuelta y le dio las gracias a Sir Sdermel por despedirla. Lo hizo pensando todo el tiempo que tenía un nuevo recuerdo relacionado con Sdermel, lo que le pareció una gran suerte, porque más tarde podría contárselo a su hija. Recordó que la niña le había pedido a su madre que le confesara su simpatía a su primer amor, pues nadie sabía lo que podría haber pasado y tal vez lo hubieran conseguido. Pero Reichen se dio cuenta de que el deseo de su hija nunca se haría realidad, porque Sdermel era el futuro duque y también su primer amor. A pesar de la diferencia de sus estatus, el corazón de la muchacha se aceleraba con solo pensar en él. Y aunque Reichen tuviera el valor de confesarle sus sentimientos, el mundo no cambiaría tan fácilmente y por lo tanto no podrían estar juntos. Llamó al joven, que inmediatamente se dio la vuelta esperando las palabras de la chica. Reichen se rogaba a sí misma ser valiente, pues quería ser la persona capaz de romper cualquier cosa solo con su coraje, no la persona que no podía decir una palabra y se excusaba constantemente. Anteriormente, Reichen había justificado constantemente su miedo diciendo que Sdermel era un hombre del que ella no era digna. Así que ahora la avergonzada chica le preguntó al chico si quería ser su pareja en el baile de graduación del próximo año, si todavía estaba disponible. Inicialmente, Sir Sdermel estaba locamente sorprendido por tal petición, pero sinceramente sonriendo, le explicó a la chica que si a su padre no le importaba, con mucho gusto se convertiría en su pareja. Inicialmente, Reichen no sabía cómo reaccionar, porque ella no esperaba el consentimiento del chico, pero después de solo conmocionado, sonrió y avergonzado. Estaba furiosa porque Reichen había decidido que Sir Sdermel fuera su pareja en el baile, pues pensaba que Reichen no había pensado con la cabeza cuando había elegido a este chico, pues era un hijo ilegítimo y este hombre no era adecuado para su hija. La mujer no comprendía el comportamiento de su hija en los últimos tiempos, pues la muchacha siempre había sido decente y no había llegado a extremos en su vida social, por lo que estos caprichos no tenían precedentes. Para Reichen era obvio desde el principio que su madre se opondría, porque se preocupaba por su bienestar. Y Sdermel es el hijo ilegítimo del marqués. Un hijo ilegítimo es un símbolo de inmoralidad y una mancha en la reputación de sus padres. Aunque haya nacido en el seno de una familia noble, Sdermel no puede heredar el título de sus padres. Por muy gran cuidador de la Torre de los Magos que sea, siempre seguirá siendo ante todo un hijo ilegítimo. Para Sdermel habría sido más fácil nacer plebeyo, y entonces su talento para la magia habría sido reconocido mucho más fácilmente. También habría podido conseguir un nuevo título, un nuevo apellido, y habría podido fundar su nueva familia. Pero fue el menos afortunado al nacer y nació con el estatus de hijo ilegítimo de nobles aristócratas. Todo el mundo sabía su nombre y no podía ocultar los orígenes de su familia. La familia noble de los marqueses Balsa, que siguió justo después a la familia imperial. Hace apenas 100 años, los Balsa eran la familia gobernante del estado independiente. Ahora su estatus también es diferente al de las otras dos familias de marqueses que formaban parte del imperio. Todo tiene que ver con Sdermel, por lo que es un gran obstáculo para su matrimonio. Por muchas chicas que encandilara, nunca hubo rumores de boda. Pero aún así, Reichen dio la cara por Sdermel y le explicó a su madre que le había pedido ese favor, y le pidió que su madre no culpara al chico por ello.
La mujer estaba preocupada por su hija, porque nunca antes había estado acompañada por nadie más que su padre y su abuelo. Pero la preocupada Rachel explicó a su madre que no debía preocuparse, pues Sir Sturmel no podía interesarse por ella. Le prometió a su madre que solo sería una fiesta de graduación y que ni siquiera le había pedido ser su consorte. Entonces la madre se dio cuenta de que realmente estaba equivocada y de que su hija pensaba y hablaba como una adulta, así que dejó de preocuparse tanto y la abrazó. Y entonces, envolviendo a su madre en sus brazos, Rachel volvió a convencerla de que no tenía nada de qué preocuparse, porque aunque ella estuviera interesada en el chico, él nunca le correspondería. La mujer estaba preocupada por la decisión de su hija. Podía entender que su hija quisiera de verdad recordar su baile de graduación, pero no comprendía que a Rachel le preocupara que fuera demasiado aburrido y ir al baile acompañada de sus familiares. Al reírse, Rachel se dio cuenta de que, al parecer, no inspiraba ninguna confianza a su madre, pero la mujer tranquilizó a su hija explicándole que sabía que Rachel era una chica amable y segura de sí misma, y también sabía que su hija nunca saldría con nadie sin el permiso de su familia. Entonces, de repente, surgió una pregunta en la mente de la niña y le preguntó a su madre si quería que su baile de graduación fuera memorable para el resto de su vida. Lo fue, y la mujer quería que su baile de graduación fuera especial. Así que fue con el padre de Rachel. La niña se maravilló de la suerte que habían tenido sus padres de conocerse y compartir un recuerdo. Y entonces, riendo, su madre le explicó que incluso había desobedecido a su padre para ir al baile de graduación con el padre de la niña. Luego, pensando en ello, Rachel se dio cuenta de que su matrimonio con Gerald era inevitable. Realmente deseaba que Gerald fuera una persona diferente, pero por desgracia no es frecuente encontrar parejas felices como la de sus padres. La familia de Rachel y Gerald era sin sentimientos, sin ninguna emoción. Pero ese no era el único problema. Pero ahora Rachel pretendía vivir su vida mucho mejor, porque ahora conocía bien a Gerald. Estaba pidiendo permiso para ir al baile con Sturmel, pero seguía pensando en su futuro marido, con el que aún no había hecho ningún arreglo. Así que Rachel decidió olvidarse del heraldo por un tiempo y limitarse a disfrutar de su gloriosa adolescencia. Más tarde, Rachel fue a su habitación y Penny sugirió que Mistress Norman le diera alguna medicina del Dr. Norman para calmar su ansiedad, pues no podía escribirle una carta a aquel hombre. Pero Rachel le pidió que no se preocupara tanto, pues no iba tan en serio con Sturmel y lo único que quería era ir al baile con él. Penny le explicó que ya conocía muy bien al hombre, pues había paseado por el jardín con su ama para encontrarse con él. Una Rachel desquiciada le explicó que solo había sido una coincidencia y que solo quería ir al baile con él. Pero Penny empezó a recordar su encuentro, cuando Rachel había paseado con su novio bajo la lluvia. Penny confesó sinceramente que se sorprendió mucho al ver a la señora caminando con un hombre y que se asustó tanto que quiso correr para salvarlos. También se alegró de que Sir Sturmel hubiera utilizado tanta magia solo para evitar que el vestido se mojara, lo que le pareció admirable. Rachel intentó explicarle que tenía mucha magia y que no era nada especial, pero Penny pensó que la chica era demasiado pesimista, pues si a Rachel realmente no le gustara Sturmel, no habría elegido escoltarla ni habría aceptado ser su pareja. De tales pensamientos, Rachel se sintió muy avergonzada, pero pidió a Penny que no contara a nadie sus conjeturas, pues después del baile no volvería a encontrarse con Sturmel. Y en la sociedad soviética, lo más interesante son los rumores sobre quién sale con quién y quién se casa con quién. Así que incluso después de 2 inocentes bailes, ya pueden propagarse diferentes historias. Penny lo sabía, así que prometió guardar silencio, pero también se dio cuenta de que Rachel tenía algo de tiempo libre últimamente y empezó a reírse mucho y a actuar con descaro. Penny ansiaba ver a su ama feliz. Un día, Penny dejó repentinamente su trabajo y abandonó el palacio para casarse con un hombre 8 años mayor que ella. Más tarde, Rachel supo a través de su niñera que Penny se había casado a toda prisa porque se había quedado embarazada.
Y pensando en ello, Raichen le explicó que sus padres elegirían a su futuro marido, pero ella quería que Penny supiera a quién había elegido. También le pidió a Penny que le dijera si tendría un amante, y Raichen le pidió que le dijera si tenía algún problema, porque Raichen se preocupaba por la chica y quería ayudarla si Penny se encontraba en una situación difícil. Penny no sospechaba que el ama pensara así de ella, así que se sintió muy conmovida. Pero Raichen no se sorprendió, porque Penny era su persona de confianza. Así que si de repente se casara y la abandonara, Raichen se enfadaría mucho. Más tarde, la muchacha terminó aún la carta y se dirigió al estimado Sdermel de Azufre. Raichen le explicó que recordaba con cariño el momento en que el chico la ayudó, porque le estaba muy agradecida. Y también le agradecía que hubiera aceptado su descabellada propuesta. Explicó que su madre le había dado permiso, así que cuando llegara el momento esperaba con impaciencia la visita de Sdermel y prometió prepararle un té caliente. Cuando Sdermel recibió la carta, la leyó detenidamente y se dio cuenta de que la chica también había puesto pétalos de flores en la carta. Inmediatamente, utilizó magia de agua y aire sobre ellos, lo que elevó los pétalos en el aire y los hizo girar por la habitación, y entonces el olor a lavanda se extendió por la habitación. El muchacho fue inmediatamente abordado por su amigo, que se dio cuenta de que era una carta de una muchacha, y que ese tipo de cartas las escribían siempre las damas solteras, pero le sorprendió que alguien escribiera a Sdermel, pues siempre pensó que a Sdermel no le interesaban las muchachas. Además, al muchacho le parecía que Sir Sdermel ni siquiera reconocía los rostros de las mujeres, salvo los de su madre y su prima. Sdermel no entendía por qué el muchacho decía semejantes estupideces, pero su amigo le explicó que cada vez derramaba lágrimas amargas en cuanto recordaba a todas aquellas muchachas a las que Sdermel había rechazado, porque ni siquiera miraba a la joven heredera de la familia de un conde, y otro fingía no conocer a la hija del conde Díaz, que era la primera belleza del mundo aristocrático. Sdermel se limitó a explicar tranquilamente que no fingía y que realmente no la conocía, pues lo único que sabía era el aspecto de la hija del conde Wayne. Pero sin embargo, nunca había oído qué clase de persona era, y lo único que sabía era que había una joven que se volvía loca por él. Sdermel sabe muy bien cómo los sentimientos irreflexivos pueden arruinar cualquier vida. Pero el amigo pensó que Sdermel no debería haber rechazado a la chica tan fríamente. E incluso recordó que después de este incidente, empezaron a correr rumores de que si Sdermel era un maestro agua, entonces su alma también era fría. Pero Sdermel sabía que el alma no tenía nada que ver con la magia. Explicó que la carta no tenía nada de especial y que simplemente se había encargado de acompañar a la hija de la familia Kaplan a la ceremonia de graduación. Sdermel miró la carta durante largo rato y se dio cuenta de que la letra de Raichen era muy pulcra. Había escrito la carta solo con detalles importantes, y aunque la joven de 19 años tuviera interés en él, Raichen no lo expresaba. No había ningún atisbo de ansiedad en la carta. Sdermel también se alegró de que la esposa del vizconde hubiera permitido que su hija actuara como acompañante. Pero Friend seguía sin entender cómo era posible que Sdermel acompañara a la hija del vizconde. Pero el problema ni siquiera estaba en de quién era hija, porque el tipo conocía personalmente a la principal belleza de la sociedad, a la que Sdermel rechazaba, pero pensaba que en Raichen no había nada especial. Era muy sencilla y poco llamativa, por lo que estaba seguro de que en Sdermel había cambiado su gusto por las chicas. Sdermel le explicó a su amigo que no debía ser tan dramático, ya que solo le hacía compañía por una vez. Pero incluso a partir de estas explicaciones no tuvo menos preguntas, y quería saber cuándo empezó Sdermel a participar en banquetes y por qué se sentía tan atraído por esta dama. La razón era que Sdermel no podía negarse y ofender a Raichen, que había tenido el valor de invitarle. Siempre tiene que haber alguna razón para negarse. El amigo se dio cuenta de que, a pesar de su frialdad, la dama probablemente estaba interesada en él, por mucho que quisiera ocultarlo. Entonces Sdermel, seriamente enfadado, le recordó que en 3 días tenía que presentar un proyecto para estabilizar el clima mundial,
y le preguntó si Gerald ya había resuelto el problema del efecto boomerang. Entonces Gerald comprendió de inmediato que si no se iba ahora, Schdermel le daría más trabajo, así que se marchó en silencio a pensar en el proyecto por la mañana. El día de la reunión entre Reichen y Schdermel, la chica se despertó y casi no durmió por la noche debido a la intensa excitación. No obstante, hoy tenía que tener buen aspecto y estar despierta para no pasar vergüenza. Penny apareció de inmediato en la habitación con una bandeja de pescado rojo en la mano. Explicó que, por consejo de la baronesa, el pescado sería muy tonificante y quería ponérselo en la cara a su ama, pero Reichen sabía que el pescado rojo no tendría ningún efecto aunque se lo pusiera debajo de los ojos. Además, no quería oler sangre. Penny se dio cuenta de su error, pero Reichen le agradeció las molestias y le pidió que llevara el pescado a la cocina. También recordó que le había pedido al mayordomo que dejara la miel derritiéndose, así que le pidió que la trajera. En cuanto Penny se fue, Reichen empezó a mirarse. Incluso sin la miel, no tenía ni una sola arruga en la cara, así que pensó que la juventud era una época realmente hermosa. Y aunque ahora no tenía mucho que mirar, esta vez Reichen decidió empezar a cuidarse desde joven. Aunque ahora no fuera la primera belleza, dentro de 10 o 20 años parecería más joven que las demás. Por alguna razón, a Reichen también le gustaban los vestidos muy bonitos cuando era joven. Debido al encaje de toda su ropa, su pelo también tenía que ser lujoso. Y ahora esta ropa le parecía un poco rústica. Reichen quería parecer más suave e indefensa después de todos sus años, así que decidió elegir un atuendo menos llamativo. Para entonces, Penny acababa de traer miel y preguntaba en qué más podía ayudar a Mistress. Entonces, entregándole el vestido Reichen, le pidió a la criada que le quitara el encaje del cuello. Reichen accedió encantada, pues creía que era su deber. Había visto la ansiedad de Mistress antes de su encuentro con Schdermel, así que aceptó ayudar. Pero al mirar el encaje, se dio cuenta de que era poco probable que pudiera hacerlo a la perfección y que, al menos, le llevaría algún tiempo. Después de que Reichen recibiera las explicaciones de la criada, le pidió a Penny que fuera a ver a su madre y le trajera un pañuelo para cubrir el encaje, y luego juntas le pondrían miel en la cara. Penny explicó entusiasmada que la miel era demasiado valiosa, pero Reichen no lo vio como un problema, porque su casa no se iría a la quiebra si ponían una cucharada de miel en la cara de Penny. Así que Reichen le pidió a Penny que fuera a buscar un pañuelo mientras ella preparaba la miel. Esta mascarilla requería 2 cucharadas de miel mezcladas con vino fresco. En su vida pasada, Reichen se había aplicado a menudo esta mezcla en la cara con su hija. Pero en cuanto se aplicaban esta mascarilla, su hija siempre se quedaba dormida. Así que Reichen le limpiaba la miel de la cara mientras la niña dormía. Y ahora, pensando en todos esos momentos, Reichen echaba mucho de menos a su hija. Le hubiera encantado volver a vivir esos momentos. En lugar de pedirle prestado un pañuelo, la madre le envió una caja con uno nuevo. Aunque le sorprendió que su hija estuviera tan estresada solo porque deseaba poder decorar su vestido. Reichen le explicó que su vestido estaba demasiado decorado con diferentes volantes y que quería arreglarlo después y convertirlo en un conjunto veraniego. Mirando a su hija, la mujer se dio cuenta de que era una muy buena idea. También le gustaba cómo le quedaba el traje a la niña. También le gustó el peinado de la niña, el moño alto. Al fin y al cabo, cuando la vizcondesa era joven, estaba de moda peinarse así. La vizcondesa cogió también un pequeño broche azul con una piedra preciosa y empezó a prendérselo en el pecho. Le explicó que antes de la boda, el padre de Reichen le había regalado este anillo, que ahora le servía de broche. Pero la vizcondesa no había tenido ocasión de ponérselo últimamente, así que quería que Reichen lo tuviera. Reichen sonrió feliz y prometió que conservaría el anillo para pasárselo a su hija. La mujer se rió, pues el anillo no era una joya que se transmitiera de generación en generación, pero miró feliz a su hija y le explicó que era una verdadera belleza. Pero el mayordomo les interrumpió y explicó a la señora que había llegado el invitado. Cuando bajó, vio a Schdermel, que saludó entusiasmado a Lady Reichen,
e incluso le preparó un ramo de flores que le entregó como pequeño obsequio en honor de su encuentro. Al mirar el ramo, Reichen no podía creer que fuera el día en que recibía flores de su primer amor. Al notar su atenta mirada, Sdermel se preocupó de que a Reichen no le gustaran las flores. Pero ella le convenció de lo contrario y le pidió que entrara en casa, ya que todo estaba listo. Entonces ofreció suavemente su codo a Reichen, que lo cogió, y juntos atravesaron la casa y entraron en la habitación que solía utilizarse para las clases de música. Reichen explicó a la invitada que ahora no había gente en su casa que tocara instrumentos musicales, por lo que utilizaban esta habitación para pequeñas ceremonias de té. Mientras esperaban el té, también le dijo que si abrían todas las ventanas, podrían ver el hermoso jardín y pensó que si hacía un día más cálido, esta habitación sería un lugar mejor para tomar el té. Cuando miró por las ventanas, Sdermel reconoció inmediatamente los árboles de ginkgo. Reichen se asombró de los conocimientos de Sdermel y le explicó que su madre los había plantado. Aunque sabía que no tenían un jardín muy singular en comparación con otros, pero tenían muchos árboles y las hojas caían de forma diferente y tenían un aspecto distinto. Así que cuando ella paseaba por el jardín y las hojas caían de los árboles, parecía muy romántico. Mirando las hojas que caían, Sdermel empezó a entender de lo que hablaba, porque al menos caminar sobre las hojas de otoño era mucho más agradable que caminar por un camino de piedra. Entonces Reichen le pidió a la doncella que le trajera un jarrón de cristal para sus flores y volvió a explicarle a Sdermel que había sido un poco duro invitar al chico a su baile, pero que aún así le agradecía que hubiera accedido a hacerlo. Estas palabras parecieron herir al joven, que no creía que Reichen fuera a incomodarle y pensó todo lo contrario. De hecho, Reichen incluso tuvo que perdonar el permiso de su madre para invitarle. El chico admitió que en un principio pensó que Reichen le había invitado porque ella era un poco ignorante y no sabía quién era él. Así que contaba con que Reichen no se pondría en contacto con él ni le enviaría una carta de disculpa. Reichen recordó inmediatamente su historia. Incluso entre los demás, Sdermel era diferente de los hijos ilegítimos de otros aristócratas. Cuando su madre fue abandonada por el hombre que debía casarse con ella, ya estaba embarazada. Todos la señalaban con el dedo por tener un hijo fuera del matrimonio. Era un pez pequeño en un océano de depredadores. Pero ahora Reichen explicaba con calma que ni Sdermel ni su madre tenían motivos para preocuparse por su invitación, así que esperaba que en el futuro estuvieran más tranquilos al respecto. Luego, sonriendo, Sdermel se disculpó por lo que había dicho antes y explicó que en realidad no tenía mucha gente que se quedara con él a pesar de su situación, por lo que estaba muy agradecido. Reichen se sintió avergonzado por las palabras del hombre y entonces llegó Penny, que molestó ligeramente a los jóvenes. Al notar a su ama desplazada, quiso marcharse inmediatamente, explicando que había traído un jarrón, pero el ambiente se estropeó y Reichen explicó torpemente a Penny que todo estaba bien y la invitó a pasar. Luego miró su ramo antes de colocarlo en el jarrón. Reichen se preguntó por qué Sdermel había comprado ásteres y no otras flores, ya que no se solían utilizar para ramos. La razón era sencilla. A Sdermel le gustaban estas flores y le preocupaba que a Reichen no le gustaran. Le explicó que a ella le gustaban más los ásteres porque eran sencillos pero bonitos y diferentes de las lujosas rosas y lirios. Por eso quería poner este ramo en su habitación como decoración. Al fin y al cabo, eran sencillamente preciosas, así que serían un bonito complemento para su habitación. También le explicó que de momento las flores estarían sin agua, pero que más tarde llenaría el jarrón con agua. Sdermel se interesó enseguida y empezó a preguntarle por el agua que utilizaba para las flores y si debía añadirle algo. Reichen empezó a decir que a veces se añade azúcar al agua o se pone una moneda de cobre en ella. Cuando Reichen se dio cuenta de que había azúcar en la mesa, empezó a utilizar la magia del agua, llenando el jarrón de agua y explicando que las flores no se marchitarían. Reichen estaba encantada de ver tanta belleza. Era la primera vez que oía el sonido de los hechizos de Sdermel. Al fin y al cabo, antes solo había oído los sonidos de los hechizos de su hija, y aquellos sonidos eran como los de un xilófono.
pero Reichen agradeció al hombre su ayuda y dijo que era la segunda vez que veía la magia de Störmel, pero seguía asombrada como si fuera la primera. Störmel empezó a explicar que esa magia no tenía nada de especial, ya que los magos de agua aprendían esos hechizos en la primera etapa. Reichen seguía pensando que sus habilidades eran de un nivel muy alto, tanto que parecía increíble. Intentando ocultar su vergüenza, admitió que no era fácil mantener la magia durante mucho tiempo, pero que no era muy difícil. Justo en ese momento apareció una criada y trajo lo que la señora le había pedido. Eran diferentes diseños de vestidos, y al mirarlos Störmel se sorprendió de que el vestido de la chica fuera de color morado. Störmel estaba muy alejado de la sociedad soviética, pero le parecía que solían llevar ropa de colores vivos en este tipo de eventos. Reichen le explicó que el motivo de su elección era que el color rojo no le sentaba bien, así que quería elegir algo que realmente le sentara bien y no lo que estaba de moda. A continuación, le entregó la corbata como agradecimiento y le explicó que era su regalo, por lo que esperaba que no fuera una carga para el hombre. La razón de elegir esta corbata en concreto era que se había preparado un traje en un color delicado, así que pensó que no habría ningún problema si su traje se complementaba con esta corbata. Esperaba que si Störmel decidía aceptar su invitación, también aceptaría este pequeño regalo. Al mirar la corbata de terciopelo, Störmel se dio cuenta de que no solo había aceptado la invitación, sino también el pequeño regalo, y eso debería haber sido el final. Pero se volvió hacia Reichen con una sonrisa y le explicó que, ya que ella le había elegido la corbata, esperaba que le ayudara a hacer unos gemelos para su traje, ya que no tenía nada adecuado para el vestido de la chica, y le enseñó sus gemelos de plata. Reichen se dio cuenta de que eran gemelos para un traje informal. Störmel le explicó que el motivo era que nunca había tenido ocasión de llevar frac y menos en público, pero sabía que si se ponía algo demasiado sencillo, iría en contra de la etiqueta. Sobre todo, le preocupaba que ese detalle de su traje no combinara con el atuendo de la chica. Entonces la chica avergonzada se dio cuenta de que parecía una invitación para otro encuentro y pensó su respuesta. Mientras reflexionaba, Störmel empezó a preocuparse de que tal vez fuera un problema para la chica, pero ella le convenció de lo contrario y, avergonzada, le explicó que estaría encantada de ayudarle con su elección. Ese fue el final de su encuentro. Mientras estaba en su habitación, mirando su ramo de flores, Reichen seguía pensando en el hecho de que le había prometido a Störmel que se reuniría con él. Pero si volvían a verse, la historia sería diferente. Se dio cuenta de que, por muchas veces que se vieran, difícilmente podría llamarse progreso, ya que, después de todo, Störmel sentía que era su deber aceptar su invitación al baile de graduación, pero la chica seguía sin entender qué debía hacer con el heraldo. Le entristecía darse cuenta de que no podía cambiar a su marido, porque hiciera lo que hiciera, y por mucho que se acercara a Störmel, todo sería en vano, y solo tendrían un encuentro más, tras el cual se separarían. Reichen también echaba mucho de menos a su hija y pensaba en su promesa de intentar cambiar las cosas. En la academia, la amiga de Reichen se enteró de que iba a ir al baile con Störmel y de que tenían una cita. Reichen le pidió a María que estuviera un poco más callada, pero la chica se sorprendió de que el comportamiento de su amiga fuera tan duro y le pidiera disculpas. Explicó que si hubiera escuchado la noticia de cualquier otra persona, se habría sorprendido. Pero escuchar la noticia de que su amiga Reichen había decidido ir a una cita al baile de graduación con Störmel le parecía increíble. Reichen entendía por qué todos sus amigos y familiares pensaban que sus cambios eran increíbles, porque no hacía mucho había sido callada y discreta, siempre reservada, y no hacía mucho solo pensaba en casarse con quien su padre eligiera para ella. Pero aún calmada le explicó a María que no tendría ninguna cita con Störmel y que se limitarían a comprar las cosas necesarias para el banquete. María le explicó que los gemelos para el banquete no eran solo una baratija, pero María estaba preocupada por cómo había sucedido todo, porque todo estaba cambiando demasiado deprisa y le preocupaba que Reichen saliera solo con ellos dos,
porque su madre nunca les habría permitido estar solos y sin compañía. Raichen le explicó que, efectivamente, iría acompañada de su niñera, así que no pasaba nada. Y entonces, al escuchar a su amiga, María sospechó que podría gustarle a Sir Schdermel. Raichen pensó que eso era imposible. Solo se habían visto un par de veces, pero entonces María empezó a razonar con lógica. Admitía la posibilidad de que Schdermel no pudiera rechazar la petición de Raichen porque era amigo de su padre. Pero en ese caso, su oferta de volver a verla no encajaba con esa explicación. También sospechaba que cuando estaban las dos solas, el ambiente entre ellas no era tan malo. Y Raichen lo confirmó, tratando de entender de qué se trataba y por qué María hablaba de repente de ello. Pero se alegraba de que su amiga por fin fuera feliz y hubiera encontrado novio. Raichen estaba triste porque era muy duro para ella, ya que 2 meses después de la graduación conocería a Gerald. Por supuesto, salir con otros chicos antes de casarse no era extraño, pero su caso era diferente. En ese momento llegó Pauline, que se dio cuenta de que Raichen estaba pensativa y se preguntó de qué hablaban. Le dijo a Pauline que su amiga iba a ir al baile con el señor Schdermel, y Pauline, sorprendida, gritó de incredulidad, y Raichen pidió a las chicas que se callaran. Pero ya era demasiado tarde, pues la hija del conde Wayne escuchó su conversación y llamó a Lady Raichen. Pauline y Mary se asustaron de inmediato, sin saber qué hacer, y se disculparon excitadas por haber llamado su atención. Al mirar a la muchacha, Raichen recordó que la señora le había gustado mucho antes, pues siempre le había parecido muy hermosa, segura de sí misma y madura. Ahora le parecía que solo intentaba ser adulta, e incluso comparada con la hija de Raichen, Lady Wayne era como una niña. En cuanto Lady Wayne se acercó, empezó a averiguar por qué Raichen se reía en compañía de sus amigas. Raichen le explicó que estaba sorprendida de que la señora se hubiera interesado por ella por primera vez, pues aunque tenían la misma edad, nunca antes habían tenido nada que ver la una con la otra, por lo que Raichen se alegró de que hubieran podido hablar con tanta facilidad. La muchacha le explicó que su atención se debía a la reciente conversación sobre Sir Schdermel y que estaba interesada en oír hablar de ello. Raichen le explicó que su padre había sido amigo de Sir Schdermel, por lo que había decidido acompañarla al baile. Raichen contó la historia con sinceridad, pensando que era la forma más sabia de salir airosa de la situación, pues sabía que por mucho que la dama expresara sus sentimientos por Schdermel, el chico la ignoraba por completo, y era una historia muy conocida entre la gente. Tras escuchar la historia de Raichen, la dama le explicó que Raichen siempre había sido muy amable y cuidadosa, por lo que la muchacha pensó que seguramente no sería un estorbo para Schdermel, y pidió que Raichen recordara siempre el honor y la gracia que Schdermel le había demostrado al aceptar ir al baile con ella. En cuanto Lady Wayne se hubo marchado, las chicas respiraron aliviadas. Pero Pauline se fijó enseguida en un pájaro de cristal que volaba hacia ellas a través de la ventana, que se posó en las manos de Raichen y se dirigió a ella. Al mirar el pájaro, Raichen se dio cuenta inmediatamente de que pertenecía a Schdermel y que éste era capaz de comunicarse con ella a distancia con la ayuda de este pájaro. Raichen también sabía que este pájaro se llamaba el pájaro Madogu. Schdermel volvió a asombrarse de lo bien que la chica conocía la magia, pero ella le explicó que solo conocía la base y que nunca había visto magia tan sobresaliente en persona, y nunca había conocido a magos tan asombrosos. Schdermel se sintió un poco avergonzado por tal cumplido y sonrió dándole las gracias a la chica. Luego le preguntó si sus clases habían terminado. Ella le explicó que pronto saldría de la academia. La chica emocionada le explicó que podían encontrarse en el salón principal para que él no tuviera que ir hasta ella. Pero él se opuso porque caminaba mucho más rápido que Raichen, así que le pidió que esperara. Sobre todo porque le parecía de mala educación hacer caminar mucho a una chica. María y Paulina, que habían oído la conversación, estaban celosas de lo que le pasaba a su amiga, pues les parecía muy emocionante. Pero una avergonzada Raichen explicó que solo iban a elegir gemelos para Schdermel y nada más. Se despidió de sus amigos y quiso marcharse,
Pero cuando salía del edificio se fijó en la cara de enloquecido disgusto de la señora, que la había estado observando desde lejos todo el tiempo y que probablemente había oído su conversación. Rachel empezó a preguntarse inmediatamente si todo iría bien con Schdermel y se preocupó, porque tal enfado por parte de la señora no significaba nada bueno y no querría causar problemas innecesarios. También la muchacha estaba preocupada por el dolor en el pie, porque se había puesto un tacón alto, que era delgado. Con estos zapatos era difícil caminar sin compañía, por eso no los había usado antes y se daba cuenta de lo estúpido que había sido elegir estos zapatos, porque hacía mucho tiempo que no era una niña, pero aún así insistía obstinadamente en estos zapatos. Pero entonces apareció delante de ella un joven sonriente que saludó a Raichen y le pidió que le entregara los libros para poder llevarlos él. Raichen no quería molestar al joven, pero cogió los libros y pensó que sería mejor llevar las cosas pesadas en lugar de la chica, sobre todo porque, aunque los libros eran delgados, su peso combinado era bastante considerable. Schdermel también miró a su alrededor, pero no vio a ninguna criada y preguntó si alguien vendría a acompañar a Raichen, ya que ella había dicho que una criada vendría a buscarla. Raichen le explicó que esta vez la doncella vendría a buscarla, pero había demasiada gente aquí, así que tal vez no la encontrara y probablemente la estuviera esperando en el carruaje. Entonces, tendiéndole la mano a Raichen, uno de ellos decidió acompañarla hasta el carruaje para que pudieran ir a ver a su guardián. Al aceptar tal invitación, la avergonzada Raichen reflexionó sobre lo fuerte que aleteaba su corazón, a pesar de que llevaban poco tiempo juntos. Cuando Raichen se había casado con Gerald, también se había emocionado, pero era por la expectación del futuro que les esperaba. Pero esta vez su corazón latía tan deprisa por un motivo distinto. Además, aunque Raichen llevaba tacones altos, Schdermel seguía siendo mucho más alto que ella. Al darse cuenta de sus pensamientos, Raichen se dio cuenta de lo estúpida que había sido. Al fin y al cabo, preocuparse de que pudiera enamorarse de verdad de un joven. En cuanto llegaron al carruaje, Raichen presentó inmediatamente a Nanny y a Schdermel. Pero la desconfianza de la señorita Rhode hacia el joven fue inmediatamente evidente para todos. A pesar de que Schdermel se comportó educadamente e incluso agradeció a la niñera su ayuda. En el camino, a pesar de la tensión, los dos jóvenes empezaron a hablar. La chica tenía curiosidad por saber a dónde iban, pero Schdermel decidió que fuera una pequeña sorpresa. Mirando la carretera, Raichen no tenía ni idea de a dónde iban, pero sabía que no se dirigían a la joyería. En cuanto el carruaje se detuvo, Schdermel bajó primero y le explicó al cochero que habían llegado al lugar correcto. Luego le dio la mano a Raichen y la condujo afuera. Nada más bajar, sintió el familiar olor a pintura y se dio cuenta de dónde estaba. Era la calle Ensola. Raichen recordó que habían venido a elegir unos gemelos, pero Schdermel le explicó que recordaba su conversación sobre el círculo de pintura, así que había decidido traer a Raichen aquí. Pero le preocupaba que ella no quisiera ir de compras, así que le sugirió que volviera a la joyería. Pero Raichen volvió a sonreír mientras miraba a su alrededor y le confesó sinceramente que hacía mucho tiempo que quería venir a este lugar. Era el lugar donde se exponían instrumentos y lienzos, y era el lugar con el que había soñado en sus sueños. Era el lugar donde se encontraban todas las tiendas de arte y donde acudían todos los artistas del continente. Pero ella nunca había estado aquí, porque no era un lugar para ir sola. Así que el mayordomo solía comprarle todo lo que necesitaba para pintar. Cuando Schdermel se enteró, decidió que, ya que habían venido aquí, sería bueno que Raichen eligiera algo adecuado para ella, y ella se mostró encantada con la idea. Al contemplar el rostro sonriente de la muchacha, el chico quedó completamente anonadado por su belleza. Raichen se acercó a la niñera y empezó a explicarle a dónde habían venido y por qué. Y también le explicó que si la niñera no quería ir de compras, debería haberse quedado en el carruaje. Pero la niñera sabía que eso estaría mal, y le explicó a la señora que ese comportamiento para una joven no era admisible. Mirando de reojo lo que ocurría,
Sdermel pensó con una sonrisa que antes había pensado que sería mejor aclarar todos los detalles con Reichen de antemano, pero se alegró mucho de que a ella le gustara su idea. Pero al ver lo difícil que le resultaba hacer los arreglos con la niñera, Sdermel decidió que la próxima vez se aseguraría de pedir permiso y avisarla de todo. Pero de repente se dio cuenta de que empezaba a pensar en su próxima cita como si fuera algo natural. Pero no era extraño porque era la primera vez que Sdermel se sentía tan tranquilo y relajado en compañía de otra persona. Cuando Reichen le preguntó por qué sonreía, Sdermel admitió sinceramente que se alegraba de estar con Reichen y pensó que la chica tenía la habilidad de hacer que la gente a su alrededor se sintiera muy cómoda. En cuanto entraron en la tienda, el joven reconoció inmediatamente a Sir Sdermel y se dio cuenta de que esta vez iba acompañado de una encantadora dama, así que les preguntó a qué habían venido. Tras explicarle que querían pintura, Sdermel le presentó a Reichen al joven, que se llamaba Kartal y era el dueño de la tienda. Fue un honor para los dos jóvenes conocerse, y Reichen admiró la cantidad de cuadros bonitos que tenía en su tienda. Kartal le agradeció el bonito cumplido y le explicó a la chica que la mayoría de los cuadros expuestos eran de artistas jóvenes, y los aristócratas, que suelen buscar obras maestras de los maestros, no perciben ese estilo de pintura. Pero al mirarlos, Reichen quedó realmente impresionada, y al ver su admiración, el tendero se ofreció a subir para enseñarle algunos cuadros y también a pasar a los materiales. En la tienda del Kartal, la heroína pudo encontrar tinte azul que viene cruzando el mar desde el sur y lápiz de carbón que viene de otro principado que estaba en el mismísimo norte. Pero el hombre también le dijo que los lápices en realidad se fabricaban allí, pero estaban hechos de madera que venía de otro principado, y ese era su secreto. Entonces empezaron a reír alegremente y a hablar de otras bellas artes, y al mirarlos Sdermel se sintió satisfecho de haber conseguido hacer feliz a la muchacha, y eso significaba que su misión había sido un éxito. La enfermera miró a su alrededor, pensando que le había interesado mucho por quién se interesaba tanto su ama, y se sintió un poco decepcionada de que fuera Sdermel. Era nieto del marqués de Raft, pero no dejaba de ser un hijo bastardo, por lo que Nani no entendía por qué el amo y la ama habían permitido que se conocieran. Este pensamiento no podía salir de su mente, aunque era evidente que la muchacha parecía muy feliz en compañía del joven. Cuando llegaron al primer piso, un encantado Reichen empezó a mirar las nuevas herramientas y lienzos que brillaban a la luz del sol de la tarde. Reichen se volvió hacia Sdermel y le preguntó si había pintado o esculpido alguna vez, pero él nunca había hecho nada de eso, aunque venía a menudo a la tienda a mirar los cuadros, que estaban sobre todo en la planta baja. Así fue como empezó a interesarse por el arte. También dijo que al principio empezó a venir aquí por su magia, porque entre los magos de agua practicantes hay quienes son incapaces de reconocer su poder si tienen más de un chorro de agua. Así que si añade color a uno de estos chorros de antemano, será más fácil distinguirlos. Pero el tendero recordó al muchacho que también le interesaba la pintura, pues no hacía mucho había venido a comprar un cuaderno de bocetos y lápices. Avergonzado Sdermel le explicó que quería hacer algunos bocetos. Reichen pidió verlos, y el chico avergonzado le explicó que no tenía ningún talento, pero pensó que si Lady había ido a una clase de arte, se le daba bien dibujar, así que le pidió que le enseñara sus pinturas, y ella, torpemente, le explicó que no estaba muy segura de su trabajo. Pero como para entonces ya había servido el té, el tendero le explicó que los dos no tenían por qué preocuparse. También le explicó a Sdermel que si conseguían plasmar en un lienzo los chorros de agua que aparecían al usar la magia, seguro que la gente haría cola para comprar los cuadros. Pero Sdermel, contrariado, le explicó que no sería un cuadro, ya que no era más que una mezcla aleatoria de colores sin ninguna intención. Por lo tanto, no podía considerarse arte. El dueño señaló entonces que Sdermel conocía muy bien la filosofía de la pintura, aunque dijera que no le interesaba la pintura, y Sdermel se dio cuenta inmediatamente de que le habían engañado astutamente. Pero al final, después de un rato de té, se fueron de compras
y Schdermel quiso mirar unas pinturas violetas para ver cómo interactuaba el color con el agua. Entonces la chica descubrió que el joven llevaba unos gemelos sin joyas. Él le explicó que en lugar de joyas, había puesto piedras mágicas en los gemelos. Una piedra mágica es la principal herramienta mágica de un mago. Las piedras mágicas también contienen el maná del mago. Funciona de diferentes maneras. Normalmente utilizan cosas de las que pueden extraer maná inmediatamente. La hija de Reichen también creó una herramienta mágica de este tipo a partir de un reloj de bolsillo, pero no la utilizó mucho porque no contenía mucho maná. A continuación, el hombre les proporcionó varios tonos de colores morados que tenían y también agua para que pudieran mezclarlo todo. Reichen también pidió pinceles y papel, que luego volvería a comprar. El hombre accedió inmediatamente. Schdermel le explicó que antes había querido regalarle pinceles a Reichen, pero ella le explicó que tenía que elegirlos y comprarlos ella misma. Al fin y al cabo, nunca antes había elegido personalmente los materiales. Cuando Reichen empezó a pintar, uno de los colores le gustó más que los demás. La pintura era más clara que las amatistas y más brillante que el jade púrpura. Pensó que si buscaba podría incluso encontrar joyas de un color similar, pero serían raras. Reichen le explicó al joven que la pintura cambia de color al mezclarse con agua, así que no tenía ni idea de cuál de esas pinturas sería buena para crear piedras mágicas. A Schdermel le gustaría enseñarle a la chica cómo hacerlo, pero no había suficientes materiales para ello, porque se necesitaba mucha agua pura, así que le pidió a Reichen que fuera mañana a la Torre de los Magos para contárselo y enseñárselo todo. Pero de repente la chica se acordó del pájaro, así que se lo dio al joven, pero él se negó y le explicó que sería un regalo para Reichen, porque el pájaro era de cristal, así que podría usarlo como joya o como portapapeles. Pero Reichen le explicó que seguía siendo una herramienta mágica. El tendero se acercó de repente y admiró el objeto mágico. Normalmente, todos los objetos mágicos creados por magos de agua eran hermosos, pero rara vez había visto a alguien crear objetos tan exquisitos. Reichen preguntó al señor Cartal si tenía objetos mágicos en su tienda de arte, pero él estaba más interesado en la joyería que en la magia. Los objetos mágicos no se compraban como decoración, pero también sabía que algunos artículos mágicos tenían una vida útil y cuando caducaban se podían utilizar para otra cosa. En ese caso le eran útiles. Entonces se dirigió directamente a Reichen para explicarle en detalle cómo utilizar la magia. Dobló delicadamente la nota en un pequeño fajo y le explicó que ahora tenía que abrir con cuidado el pico del pájaro y colocar allí la nota. En cuanto Reichen lo hizo, el pájaro cobró vida, batió las alas y se elevó en el aire. Schdermel le explicó que cuando Reichen soltara el pájaro, este volvería a él y que así podrían enviarse mensajes cortos. Entonces la niña, emocionada, miró al pájaro y se preguntó si podría aceptar algo tan increíble. Pero Schdermel le explicó que el pájaro era demasiado llamativo, por lo que no podría usarse para nada importante. Y aunque tenía un aspecto precioso, era prácticamente inútil. Pero a Reichen le preocupaba que fuera demasiado caro para ella. Schdermel le entregó el pájaro a la chica y le explicó que no le estaba regalando ninguna herramienta mágica increíble. Al fin y al cabo, el pájaro solo tenía una función. Así que cuando Reichen no lo usara, solo serviría de joya. Una contenta Reichen le explicó que le gustaba el pájaro, pero que le preocupaba que fuera demasiado valioso. Entonces el chico le pidió a Reichen que aceptara el pájaro, pero que si no lo usaba, podría devolverlo en cualquier momento, y entonces él podría usarlo para el papeleo. Sonriendo y aceptando, Reichen le dio las gracias, aunque se dio cuenta de que dentro de unos meses, cuando terminara su graduación y conociera a su marido, podría simplemente darle las gracias y devolverle el pájaro. Cuando Reichen y Schdermel hubieron elegido todo lo que necesitaban, el señor Cartal les sugirió que dieran un paseo por la calle desde que habían llegado, ya que al final de la calle, hacia el este, estaba la Galería Rosenthal, a la que sin duda merecía la pena echar un vistazo, pues tenía algunas obras de arte asombrosas. Al señor Schdermel le gustó la idea,
pero sabía que tendrían que caminar hasta allí, y Raichen estaría muy cansada, y a su niñera no le gustaría. Pero el señor Cartal les convenció para ir a la nueva galería, y que la niñera se quedara con él a tomar el té. La niñera sabía que era caro, y el hombre le explicó que esa era la razón por la que quería regalárselo. Aprovechando esta maniobra del tendero, Raichen se despidió de la niñera prometiendo volver pronto, pero ésta exigió a los jóvenes que no se alejaran demasiado y amenazó con que si no volvían en una hora los seguiría. Alegre. Bajando los escalones, la muchacha se dio cuenta de que el señor Cartal sí que sabía hablar con un hombre e incluso se las arreglaba con la niñera, que era una mujer muy obstinada y siempre atenta. Störmel pensó que el señor Cartal era como un buen amigo que siempre sabe lo que la otra persona necesita, y en esta situación les ayudó. Cuando Raichen y Störmel paseaban por la calle, las chicas se divertían mucho mirando los cuadros. Los cuadros que vendían en la tienda de arte estaban pintados por artistas corrientes, como los demás de la calle, y a Raichen le gustaban mucho más, porque los cuadros de los maestros siempre se podían ver en la galería y colgaban en los lugares más llamativos de las casas de todos los aristócratas. Pero de repente, mirando los bocetos, la muchacha vio la firma de Rodrigo e inmediatamente reconoció al maestro y no podía creer que fuera realmente el Rodrigo en el que ella pensaba. Rodrigo se convertiría en un maestro mundialmente famoso en 20 años, pero como su nombre se dio a conocer después de su muerte, su obra se vendería en todo el mundo y eso era muy raro, porque solo había unos pocos casos en los que los nombres se daban a conocer en todo el mundo. Así que a Raichen le pareció increíble que sus obras se vendieran ahora con tanta facilidad. El vendedor le explicó que solo eran bocetos que no se podían exponer en la casa, por lo que se trajeron aquí. Y se pensó que esos cuadros no merecían la atención de una dama tan noble. Pero Raichen preguntó cuánto valía el cuadro, y costaba una moneda de plata, aunque estaban dispuestos a aceptar 50 monedas de bronce por él. Raichen no podía creer que un cuadro que no se había podido comprar ni por la más enorme cantidad de dinero en 20 años se vendiera ahora por semejante penique. Pero de repente uno quiso comprarle el cuadro a Raichen y le pidió que lo considerara un pequeño recuerdo. Sobre todo si Raichen lo consideraba un regalo, así su madre no se enfadaría. Entonces, Raichen explicó que 50 monedas de bronce le parecía demasiado barato por esta obra y pidió que Störmel se lo comprara por 2 monedas de plata. Pero él pensó que incluso eso era demasiado poco para su regalo. No obstante, pagó las 2 monedas de plata y pidió al vendedor que no le dijera al artista que lo había vendido por 50 monedas de bronce, sino que lo dividiera a partes iguales. Tras ver lo que había recibido, el vendedor aceptó inmediatamente, pero Raichen le explicó que quería conocer al artista y le pidió que fuera a casa del vizconde Copeland. A su llegada debía explicar que deseaba conocer a Raichen Copeland y la chica avisaría al mayordomo de su visita. Además, si el artista aparecía, podría obtener una recompensa en metálico, así que ella le esperaría. Entonces el excitado vendedor se inclinó ante la chica y le explicó que el señor Rodrigo estaría encantado y agradecido, e inmediatamente corrió hacia Rodrigo para avisarle.